Todos recordamos nuestra infancia. Me imagino, ¿verdad? Aunque ya lo visto, ¿verdad? Que pasó, pero creo que todos tenemos recuerdos de nuestra infancia. ¿Quién de ustedes cuando miró tal vez un cómic o hoy día sale del cine o al cine, se considera que no es pecado y depende de lo que va a ver? De repente, cuando niños no queríamos ser aquel superhéroe. Algunos querían ser el superhéroe que había ido a ver o en la televisión. Nadie. Sin pena. Sí. ¿Uno de ustedes? Sí, ¿verdad? Todos queríamos ser, ¿verdad? Si el superhéroe sobre todo era musculoso, queríamos ver cómo nos parecíamos ahí a Javier Cardona. Pero por eso, vamos, hay un hermano Pablo. Hermoso. Hermoso, muchos creo que experimentamos eso, ¿verdad? Quizás hoy día incluso experimentamos eso, de repente vemos una buena película y quisiéramos ser como el héroe que salva a su damisela. No todos hemos evangelizado a la novia, pero de repente si todos quisiéramos haber sido el héroe, haberlo rescatado de la situación. Y muchas veces querer nos da eso por querernos parecer a uno de estos héroes. Y varios levantaron la mano y asintieron y reconocieron que también se ven. Eso se llama ser susceptible al momento que experimentamos. De repente hay una acción que nos gustaría a nosotros poder hacer, pero que en la realidad no podemos. Y eso nos hace susceptibles, lo que quiere decir que esas cosas a nosotros nos pueden afectar, cambiar. Y en un sentido es un riesgo, es un peligro, ser susceptibles. Si nos venimos al tiempo presente, tal vez hoy día, ahora que estamos en Cristo, tal vez eso ya no nos afecta tanto. O quizás sí. Pero de repente, ojalá y que sea como de repente un David queriendo salvar a su pueblo. ¿No? Quizás quisiéramos ser un Josué dirigiendo a la nación de Israel hacia la tierra prometida. Pero igual seguimos siendo susceptibles, pero en ese sentido es positivo, es bueno. Pero lo cual nos dice que nosotros somos objetos que nos afectan las circunstancias, los momentos, nuestro entorno. ¿Qué dijo Pablo? No, Pedro, ¿qué dijo? Respecto a la mujer, que ella es un vaso más Frágil. que el hombre. Eso no es machismo, eso es realidad. Lo que Pedro nos dice es que la mujer es 2 veces más susceptible que el hombre. Y nos recuerda a nosotros los hombres que ellas son 2 veces más susceptibles que nosotros. Pero igualmente, la serpiente influyó sobre Eva, pero el hombre fue el que pegó de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Quiere decir que ambos, Eva y Adán, o Adán y Eva, eran susceptibles a los elementos externos de su vida. Muchas veces nosotros nos consideramos muy seguros, o nos sentimos muy, pero muy seguros. En la Biblia está llena de ejemplos de estos, de aquellos que se sentían muy seguros, que se consideraban muy firmes y que se sentían como esta columna, inamovible. Pero en esta columna, si yo vengo con otro elemento más fuerte que mi palma, una almadana, la puedo ser susceptible, ¿verdad?, al impacto de los golpes, a las circunstancias, al tiempo, al ambiente. Sennacherib, el rey asirio, se consideraba muy seguro, muy firme, muy confiado, tenía un ejército enorme. Y dijo de la nación de Israel que su Dios no le defendería más allá que los otros dioses de las naciones que le habían conquistado habían defendido a sus pueblos. ¿Pero qué ocurrió?
Cuando Sennacherib quiso conquistar Israel, dice que el ángel de Jehová salió por la noche y mató a 185,000 soldados. Y en la mañana siguiente, aquello lleno de cuerpos muertos. Amén. Y aún más dice la Biblia que Sennacherib se regresó después y fue asesinado por sus hijos. Y aún más nos sucedió en su reino un tercero. Se acabó la seguridad, el orgullo, la firmeza, la confianza que él tenía en sí mismo. Pedrito, sanguíneo, muy seguro de sí mismo, le dice al Señor: no solo a la cárcel iré contigo, le dice. Si es posible, le dice, daré hasta mi vida por ti, le dice. ¿Qué pasó? No, Pedrito, perdón. No, Pedrito, le dice el Señor, te sentís muy seguro, muy firme. Mañana, le dice, no pasará que me niegues 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro se dio cuenta que en aquello que él se sentía tan seguro, era más débil que cualquiera de los demás que no había estado junto con el Señor. Aprendió a que no estaba seguro donde estaba mirando él. Dice en Apocalipsis 3, ¿qué dice? Miren lo que dice el Señor a esta iglesia. Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Miren lo que le dicen al Señor a Sardis, a esta iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia de Sardis se sentía muy segura, muy viva, muy vibrante, que el Señor moraba entre ellos. Dice el Señor: ¿tú crees que estás viva? ¿No? Pero estás muerta. Estás muerta. Y le da una ordenanza: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Recuerdas? Porque quiere decir que ella estaba muy confiada, pero tenía riesgos, corría riesgos. Versículo 17. Miren lo que dice esta iglesia. Le dice a esta iglesia: porque tú dices, yo soy rico y no me he enriquecido, y de porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidades. Miren, esta es una iglesia que decía: somos ricos, nos hemos enriquecido, y ¿saben? No tenemos necesidad de nada. Dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Parece que hay un problemita, ¿verdad? Cuando nos consideramos muy seguros, muy firmes. Oremos. Padre, gracias a Dios por el tiempo, por la oportunidad, Señor, que me permite compartir tu palabra. Pedimos tu bendición en esta noche. Nos pedimos que bendiga nuestras vidas, que nos dé sabiduría y entendimiento, Dios, sobre este tema, Dios. Ayúdanos a reconocer cuál debe ser nuestra confianza, Dios, y nuestra firmeza, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Busquen en sus Biblias la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, por favor. Capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos del 11 al 13.
y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así pues, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que darán también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La iglesia de Corinto era una iglesia que se consideraba segura, se consideraba firme, de repente se consideraban muy especiales. Si recuerdan y han leído algún poquito de la carta, se dan cuenta que los corintios era la iglesia que más manifestación había de los dones espirituales, pero también donde más mal se interpretaban y más mal se manejaban por parte de ellos, y el asunto cómo se creían los que tenían los dones. Ellos habían caído en un problema en este punto donde Pablo está escribiendo en la carta, y es que ellos, por decir algo, se iban a meter a la boca del lobo. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Ir a meterse a la boca del lobo, porque se sentían muy seguros, muy firmes en lo que ellos habían recibido, y creían que ellos podían ir a atentar aspectos como la idolatría. Ellos creían que no eran susceptibles y que no podían afectarles, pero de hecho había una idolatría ahí que ellos no la manifestaban, pero que estaba presente. Entonces Pablo les explica y les dice, les escribe a ellos esta cosa, les dice, y estas cosas les acontecieron. ¿A quién les acontecieron? ¿De quién está hablando Pablo en este momento? Está hablando de la nación de Israel, y él está trayendo a memoria a los corintios las cosas que ocurrieron con la nación de Israel, porque la nación de Israel también llegó a caer en ese tipo de orgullo, en ese tipo de seguridad, y se sentían muy seguros porque el Dios de Israel estaba con ellos, porque ellos eran los administradores de las promulgaciones, del pacto, de la ley, inclusive de la difusión de lo que hasta en ese entonces se conocía como la palabra de Dios. Y se sentían muy firmes porque habían sido escogidos como Dios, como el pueblo que iba a ser el guardador de su ley y el pacto que Dios había hecho con ellos para bendición de Israel, pero también de todas las naciones, porque Dios había dicho a Abraham, y te bendeciré a ti y a todas las naciones de la tierra. Entonces Pablo dice a los corintios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. Mire que él no dice amonestarles, sino para amonestarnos. Podemos decir también que están escritas para amonestarnos a nosotros. Bueno, esa palabra para amonestar tiene que ver con enseñanza, con instrucción y con corrección. Yo muchas veces he dicho que la carta a los corintios es como la solución de problemas. Usted compra un aparato eléctrico y siempre viene una hojita que dice solución de problemas. Y ahí usted lee, porque de repente usted conectó el aparato y no le funciona bien, pero usted lee la instrucción y se da cuenta que cometió un error. Entonces ya lo hace como el instructivo de corrección de errores, y ya su aparato no funciona bien. Esta carta es como esa. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estoy refiriendo al tiempo del Mesías, para cuando él escribía, o en el tiempo del reino del Señor. Nosotros estamos más próximos ahora a la venida de su reino, entonces nos compete, y a nosotros también nos cae esta amonestación, este consejo, esta instrucción, esta enseñanza. Versículo 12, dice Pablo, así que, esa palabra es importante, porque es un concluyente, surge de una razón lógica. Así que, dice, o sea, por todo lo que él ha venido diciendo, dice, porque la nación de Israel, ¿cuántas veces no cayó en pecado? Y era restaurada nuevamente por el Señor. ¿Cuántas veces caería la nación de Israel en pecado de desobediencia? Muchas, ¿verdad? Entonces dice, así que, dice Pablo, es decir, en base a todo lo que hemos visto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice Pablo, mire que si alguno, o sea, por todo lo que le estoy diciendo, si a la nación
Israel le aconteció esto y está escrito en el Antiguo Testamento como una instrucción, una enseñanza para nosotros, entonces dice Pablo, esto, si está escrito y está para nuestro beneficio, bien, si alguno piensa, cree o se supone estar firme, como esa columna, mire que no caiga. O sea que el riesgo de caer no solo era para la nación de Israel, no solo era para la iglesia de Corinto, sino para los santalucenses también. ¿Me gustó, Aaron? También para los santalucenses existe el riesgo. Porque muchas veces, mira, hay un tema que yo no estoy seguro, yo diría que no lo he encontrado, pero el pastor me puede corregir. ¿Habla la Biblia de los super espirituales? ¿Habla la Biblia de los espirituales? Sí. Okay. Entonces no hay super espirituales. Yo no lo he encontrado, por eso me hacía la pregunta en la casa. También yo no me lo he topado, pero él sí. No hay super espirituales. Y Pablo nos lo está diciendo. Así que si alguno piensa, cree de él mismo, que está firme como esta columna, tal vez Jonathan tenga el gusto de ver con esta columna haya que repararla, porque se esté despejando. Continuar la iglesia aquí. El resto probablemente no, porque puede durar unos 20 años, 30 años, cuando comience a deteriorarse. Pero a lo mejor Jonathan nos va a contar en la presencia del Señor. Se desquebrajó la columna. Había que repararla. ¿Verdad? Sí, no, yo lo hice para que si cree que está firme, que también no caiga. Así que el que cree que está firme, que no caiga. Y firme es estar afianzado, estar firme, estar incólume, estar que no nos movemos por los embates. Hermano Steven mañana predicó de las situaciones incómodas en nuestra vida. Entonces, no somos incólumes, somos susceptibles. Somos susceptibles a un virus, somos susceptibles a las circunstancias, cualquiera de nosotros. Él mencionó económicas, de trabajo, de salud, de circunstancias ajenas a nuestro control. Entonces, cualquiera de esas circunstancias, porque somos susceptibles, y lo vimos al principio, y reconocemos que somos susceptibles, y reconocemos que el ambiente nos puede, como decimos por ahí, mover el alfombra, ¿verdad? Movernos el piso, serrucharnos el piso. Si lo somos en los trabajos, alguien está en nuestro puesto, nos empiezan a serruchar el piso, ¿verdad? Nos empiezan a poner en mal. Así que el que piensa estar firme, mire, una observancia, detenernos a observar, a dejarlo con detenimiento, porque en el momento, como ocurrió con Senaquerib, como ocurrió con Pedro, como ocurrió con estas dos iglesias, y como más ejemplos todavía, el problema que tenemos es que cuando que creemos que estamos bien, estamos firmes, mire, cuando la iglesia cree que tiene la doctrina más sana del mundo, cuando la iglesia cree que tiene el mejor equipo de trabajo, el mejor pastor, los mejores predicadores, los mejores maestros, es cuando más tenemos que estar pendientes. Porque en la medida que llega ese orgullo y en la medida que nos creemos estar firmes, empezamos a descuidar y dejamos de observar cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y de repente viene el relajamiento y cuando menos acordamos, estamos siendo menos vigilantes y menos cuidadosos de cómo vivimos, de cómo hacemos. Caemos. Pues de la fisura, ¿verdad? ¿Ya no la ve? Es que es de noche y se ha dormido, se ha relajado, ha dejado de trabajar. Si eso se descuida, Jonathan nos podría decir en 50 años qué habrá sido eso. Arquitecta, si una estructura se descuida, no se le da mantenimiento, ¿hacia dónde va? Usted dice, no necesito pintarla, no necesito ponerle anticorrosivo al metal, no tengo que estarla pintando para que no haya deterioro del pulido, si hay humedad no tengo que tratarla para que el hongo no siga dañando la pared. Si usted cree que esa pared está firme,
puede caerse. Al regreso del pastor puede encontrar descascarada esa pared. ¿Y nosotros cómo observamos nuestras vidas? ¿Qué pensamos de nuestra vida espiritual? ¿Cómo la alimentamos para que de verdad se tenga firmeza? Estamos alimentando con la palabra de Dios, estamos alimentándola con la relación con nuestro Señor, con la oración. Mire que sí que estar firme, dice. Mire que no caigas. Dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso de sobrevenir es que viene algo que afecta, nos afecta en nuestro diario vivir, en nuestra forma de pensar, algo que altera nuestras vidas. ¿Y la tentación qué es? Es una prueba. La tentación es una prueba. En el sentido etimológico es una prueba que busca determinar a través de un examen si hay alguna falla, si hay algo que no está bien y por lo tanto corregirse. Pero dice que esa prueba que viene dice que no sea humana. Pero se ha fijado que cuando hablamos de estar en un estado de prueba o de tentación, generalmente le queremos dar la connotación de es sobrehumana. Y por lo tanto no podemos superarla. Pero es la Biblia la que dice que esa tentación es humana. Cualquier cosa que usted haya experimentado, esté experimentando, o vaya a experimentar, le comento que hay millones que ya lo experimentaron. No es algo nuevo. El tema no es nuevo. No hay nada especial, perdone, en usted que tenga que tener una tentación extra especial. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado como nosotros. Creo que está en Mateo 4, creo, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda a ver si es cierto? Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, de ahí que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿alguna vez han padecido de hambre? ¿Alguna vez han tenido hambre? Fuimos diseñados para alimentarnos, ¿sí o no? Claro, alguien diría, pues después de 40 días, el Señor tenía un proceso. Es una tentación de la carne, satisfacer una necesidad que Dios nos diseñó tener. Porque no nos diseñó solo para olerla, más vale, ¿verdad? Porque tenemos el paladar para disfrutar lo que comemos. Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué es lo que quería ahí? Sacarle provecho. A que él usara más lo que él era. ¿Qué dice en el versículo 7? Escrito está, también no tentará el Señor tu Dios. Y dice que le llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del cielo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero en el anterior quería que él usara esa gloria, lo usara de una manera incorrecta. Aquí le está ofreciendo la fama, la riqueza, el poder. ¿Y quién de nosotros no puede ser tentado con esto? ¿Quién de nosotros no puede ser tentado con esto? El libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo igual a nosotros. La diferencia es que fue sin pecado. Ahora el punto es ese. Si la tentación es humana, quiere decir que está en nuestro ambiente, en nuestro medio, en nuestras posibilidades.
El asunto es cómo manejamos nosotros la tentación. El enemigo quiso que esa prueba por la que Jesús pasó, Dios la usó para mostrar la justicia de Jesucristo. Mostrar su justicia. Pero el enemigo la quería convertir en una tentación para hacerlo caer al Señor. Pero le fue mal. Le salió el tiro por la culata, como podríamos decir. Ahora, cuando nosotros nos vemos en una situación incómoda, como decía en la mañana el hermano Steven, ¿cómo manejamos esa situación? Es la diferencia entre una prueba y una tentación. Muchas veces el término tentación lo usamos mal. Siempre lo vemos con una connotación negativa. Siempre lo vemos desde el lado negativo. Si no tengo trabajo, lo vemos negativamente. Perdón que tome el caso, pero usted lo mencionó en la mañana con Jonathan. A lo mejor alguien hubiera tomado eso como negativo, yo le estoy sirviendo a Dios y caramba, es lo que me viene a hacer, mi hijo me distrae, entonces ¿cómo voy a hacer? Pero el hermano lo ha tomado, aunque como él dijo, se siente frustrado de repente, pero lo ha tomado con calma. Y ha encontrado una bendición en medio de eso. Mejor contacto con su hijo. Ha podido ver la bendición de otras personas con él respecto a esta situación. Otras personas se han comunicado y hasta ha servido para que él abra un espacio en la web para el Instituto Bíblico. Y resulta ahora que no solo los del instituto están leyendo o estudiando, el material que él ha expuesto, sino que ahora hay otros. La tentación como tal no tiene una connotación ni buena ni mala, podemos decir que es neutra. Pero cómo la tomamos nosotros, cómo la manejamos nosotros, eso es lo que hace la diferencia. Si él hubiera empezado a quejarse, a decir a nosotros qué barbaridad, yo que quiero ser misionero, y eso es un sueño de mi vida, quiero regresar con ustedes a Honduras, y se empieza a quejar, entonces está dejando que el enemigo use esa prueba y convertirla en una tentación y culpar a Dios de su problema. Pero por el contrario, si lo ve por el lado positivo, entonces él puede dar gracias a Dios porque entonces no hubiera podido tener acceso a más personas a través de la web. Y eso puede originar algo que nosotros no sabemos. Se puede convertir hasta un instituto en línea. ¿Quién quita? Puede hacer que personas pudieran venir a Cristo a través de eso. Pero cómo manejamos, cómo tomamos las circunstancias de la vida, esa es la diferencia. Si nos empezamos a quejar, vamos a terminar amargándonos y entonces habrá ganado el enemigo. ¿Qué es lo que quería hacer el enemigo con Job? Dios tenía un propósito. Al permitir que Job fuera probado, iba a mostrar que era un hombre justo, maduro. Pero en cambio el enemigo quería mostrar que Job bendecía a Dios por la provisión que le daba. Dos extremos de un mismo punto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará. Esa palabra dejar es hacerlo, permitir. Dice que Dios no va a permitir. Por eso que tenemos que tener claro si Dios es fiel o no es fiel. Si es fiel, dice que si es fiel para nosotros lo que tenemos que tener entendimiento. Dice que no dejará, no permitirá, no va a hacer posible que seamos tentados o probados más de lo que podemos o somos capaces de resistir. Quiere decir que la prueba tiene una medida. Y una medida de cada uno de nosotros. La capacidad del hermano Paolo puede ser mayor a la mía y entonces conforme a eso va a ser la prueba. Porque al final busca determinar un grado de madurez, un grado de crecimiento o un grado de ajuste. Pero Dios no va a dejar que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Esa es una ventaja. Si nosotros lo sabemos, quiere decir que cualquier tribulación, cualquier problema que estemos experimentando, somos capaces de superarlo y salir para la alabanza y la gloria de Dios en medio de esa dificultad.
sino dice quedará también juntamente con la tentación la salida. Bien, la fidelidad de Dios es tal que no solo nos va a probar, sino que nos da la salida. Ahora, ¿por qué no salimos entonces bien airados de la prueba? Quiere decir que no nos estamos dando cuenta que el Señor nos da los insumos, la capacidad para poder salir bien, salir victoriosos para su gloria, para su honra. Dice que juntamente, no dice después, no, dice que juntamente es esto, paralelo. ¿Qué dicen del sucio en las uñas? Eso dicen. Van juntos, Van juntos. Que no seremos más tentados de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esa palabra que se es traducida en nuestra Reina Valera del 60 como salida se refiere a escape. Y la figura en griego es un ejército que está en un bosque, atrapado. Y necesita, obviamente, salir. Necesita una ruta de escape, necesita cómo salir para que el enemigo no lo destruya. Y de repente alguien nota una grieta. Y va hacia la grieta y ve que esa grieta lo lleva hacia la salida, hacia la libertad. Y sale. Eso es lo que, esa es la figura en griego de esta palabra salida. Entonces, quiere decir que tenemos que buscar la salida cuando estemos en medio de una tribulación, en medio de una prueba. Pero recuerden que el Señor nos ha dado la salida. Él es nuestro escape, para que podáis soportarles, es decir, tener la capacidad. Y soportar es enfrentar y soportar con valentía. A eso se refiere la prueba. Dice el versículo 14, que no lo leí, para cerrar, porque ya llegó la media hora. Por tanto, otra palabra concluyente, o que hace un cierre, o que llega a una conclusión. Por tanto, amados míos, huid de idolatrías. ¿Saben? Porque en su orgullo, los corintios habían hecho un ídolo de su seguridad y de su firmeza. Y estaban en un problema. Porque el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice, para que no codiciamos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo le está diciendo a los corintios, miren señores, ustedes están al punto de codiciar cosas malas como hizo Israel. Y de repente los corintios en esta exhortación dicen, ¿y entonces cómo hacemos para no codiciar cosas malas como hizo Israel? Entonces Pablo les dice que el Señor les da la salida. Amén. Pero eso implica un apego a Él, a su palabra, obediencia a su palabra. Amén. Amén. Como fue la media hora. Amén. Oremos. Padre, gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Pedimos su bendición, Señor, para este asunto, Dios, que nuestros corazones, Dios, asimilen, Dios, absorban este consejo tuyo, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, en medio de la tentación, a acudir solo a ti, Dios, no mirar nuestras capacidades, nuestras seguridades, sino poner nuestra confianza en ti, porque eres tú el que nos da la salida en medio de la prueba. En el nombre de Cristo, Señor, lo pedimos. Amén. Amén.